Bueno, amados hermanos, les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Lucas y buscamos allí el capítulo 1. Lucas siempre ha sido uno de mis evangelistas favoritos. Se le conoce en la historia como un médico, en la historia bíblica, como un médico y un gran historiador. De hecho, lo deja ver pues en la forma en cómo introduce su evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles. En la introducción de su evangelio, Lucas dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, él escribe a alguien a quien llama Teófilo y le dice, a mí me ha parecido bien escribírtelas por orden, con un propósito, con una intención, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas pone de presente cuál es su intención para esta persona a la que llama Teófilo, y es que conozca bien la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. Pablo llama precisamente en su carta a los Efesios al Evangelio como la palabra de verdad. Y es la intención que tiene Lucas que nosotros conozcamos. No siempre dicen los comentaristas que Lucas redacta su evangelio necesariamente en un orden cronológico, sino que en algunas ocasiones su material tiene la intención de presentar un orden de prioridades en cuanto a lo que quiere enseñar. Puede que sea cierto. Y miren una cosa, que en el Evangelio Lucas ordena para nosotros, ordena para ese hombre a quien llama Teófilo, 3 himnos. Es el único Evangelio que contiene en su introducción 3 himnos. Ese que trataremos el día de hoy, llamado el Magnificat o el Cántico de María. Luego nos presenta el Cántico de Zacarías, que es conocido también por su nombre latino como el Benedictus. Y luego presenta otro himno que es un poco más breve, que es el Gloria a Dios. Ese del mensaje cuando dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas entonces organiza 3 grandes signos al introducir en su evangelio. Así que algo quiere poner de presente Lucas para nosotros. Y el primer himno viene de parte de María. Entonces leamos en el capítulo 1, entre el versículo 39. Es necesario leer desde el 39, aunque el himno está entre el versículo 46 y el versículo 55. Pero es para que comprendamos un poco el contexto del himno de María. Dice, versículo 39. En estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí.
porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, Abraham, y a su descendencia para siempre. Como decíamos, el contexto del himno está todo en el capítulo 1. María recibe el anuncio de parte del ángel que se le presenta y le dice: salve, muy favorecida. A lo que María se impacta y ella dice que no entiende a qué se debe un saludo así, una visitación de esta manera. Y luego el ángel le dice que ella sería la depositaria, que ella sería el instrumento por medio del cual vendría el Cristo, vendría el Mesías, vendría el Salvador, el descendiente de David, que salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál fue su respuesta? Ella dice al ángel: hágase conmigo conforme a la voluntad del Señor. Luego ella parte, dice el Evangelio, a visitar a su prima Elizabeth. Y Elizabeth le dice: la madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Dice: tú eres muy bienaventurada. A lo que María responde: mi alma engrandece al Señor. Y ese es el título de nuestro mensaje de hoy. El Magnificat, que es como se conoce en latín la expresión engrandecer. Este himno, como dijimos, es una porción extensa que está dividida en 4 partes. Una alabanza inicial que está entre el versículo 46 y 47, una acción de gracias por la misericordia de Dios que está entre el versículo 48 y 50, una declaración profunda, la tercera parte, una declaración profunda en el orden social o de los poderes de este mundo, para concluir con una alabanza por las misericordias de Dios para con Israel en el versículo 54 y 55. Iniciemos entonces con la primera parte. María comienza exaltando
la grandeza de Dios y lo primero que sale de su boca es el reconocimiento de Él como Señor. Luego, en la segunda parte de ese primer versículo, lo llama su Salvador. María engrandece, exalta a Dios como Señor, como Salvador. Ella se siente depositaria del favor divino, pero no por algún mérito. El cántico de María no muestra que ella se siente merecedora, se siente depositaria de la gracia de Dios, pero no merecedora. María tiene claro la condición en la que ella se encuentra delante de Dios. Él es Señor. Y ella dice, yo soy su sierva. En este calificativo de Señor o con este calificativo de Señor, ella está viendo a Dios como el Dios del pacto, como el Dios de la alianza. Así era como los antiguos se dirigían a Dios. Tú, oh Señor. Es decir, ella está pensando en el Dios de sus padres, en el Dios de la alianza, en el Dios que se aproxima, en el Dios que tiene misericordia, en el Dios que es fiel. Ese es el Dios que ella está exaltando. Un Dios cercano, como dice en el Deuteronomio. ¿Qué nación tiene un Dios tan cercano como lo tenemos nosotros? Ella piensa en Dios de esa manera, no como un Dios distante, no como los dioses de la mitología griega, por allá en el Olimpo, que no tenían intervención en los asuntos de los hombres. No, ella está pensando en ese Dios, que es el Dios que se aproximó a ellos, que se acercó, que ha mostrado misericordia, que ha mostrado fidelidad, que se acerca al hombre para bendecirlo, para mostrarle su gracia inmerecida. Ese es el Dios de María. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así que María alaba a Dios por lo que Él es en sí mismo. Mire que el cántico de María, si usted se tomó la tarea de leerlo, hermano, tiene un contenido inmenso donde se exaltan atributos de Dios. Su señorío, su misericordia, su omnipotencia, su santidad. Esto es genuina adoración. El cántico de María es genuina adoración. Y mire que cuántas veces nosotros hemos pasado por este texto y no nos hemos detenido a contemplar todo lo que hay en él. Y a veces la gente tiene un prejuicio respecto de María, producto de la imagen que nos vendió el catolicismo romano. Pero entendamos una cosa, el Magnificat de María no es para María,
es de María para Dios. Por eso dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Miren cómo concibe María a Dios, mi Señor, mi Salvador. El Señor es su gozo personal, es su Salvador personal. Y aquí hay como una referencia al Salmo 25, versículo 5, donde la oración del salmista dice, tú eres el Señor mi Dios. Tú eres el Señor mi Dios. María lo reconoce como su Salvador. Y es la primera vez en este evangelio, es interesante que es la primera vez en este evangelio que aparece la palabra salvación. Y aparece precisamente en boca de María. Pero salvación, ¿en qué sentido? Porque se puede ser salvo dentro del lenguaje bíblico de muchas maneras. Los antiguos, por ejemplo, en los salmos aparece la salvación como ser librado de una enfermedad, por ejemplo. Ser librado del peligro. Y ser librado del pecado. Como dice David en el Salmo 51. Cuando confiesa su pecado, líbrame y límpiame más y más de mi maldad. Pero obviamente que dentro del contexto del Evangelio, la salvación de la que está hablando es precisamente esa de la cual necesita todo hombre que está separado y que está destituido de la gloria de Dios. Porque el apóstol Pablo dice, todos hemos pecado. Todos. No hay un hombre que no sea un necesitado de la salvación de Dios. ¿O sí? No hay uno. Los salmistas dicen, el Señor miró desde los hijos de los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué halló? No halló ninguno. ¿Por qué? Porque todos eran corruptos, todos se habían apartado. Lo mismo dice el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino. Fuimos llevados por nuestras iniquidades como las hojas arrastran el viento. Así que no hay un hombre en la tierra, palabras del predicador, no hay un hombre que haga el bien y nunca peque. Así que si todos somos pecadores, todos necesitan de la salvación de Dios, todos necesitan de la gracia de Dios. Y la alabanza de María es un gran himno de gratitud que engrandece la gracia salvadora de Dios. Esta mujer sí que tenía claro eso de que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. ¿Qué entendimiento profundo tenía María de quién era Dios y de la salvación que solo Él podía obrar? Así que si hay alguien que tenía claro ese principio de soli Deo gloria, era María. Ella sí que tenía claro que solo Dios recibía la gloria en todo. Y ella se goza en que así sea. Se goza en que así sea.
Por eso su alma engrandece al Señor y su espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Hay una enorme y poderosa declaración de cómo Dios es el reconciliador con su creación, con un pueblo perdido. Ella reconoce que solo Dios puede obrar esa gran liberación que busca restaurar la relación espiritual entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo. Ella reconoce que Dios interviene con un propósito salvador. Y uno de los aspectos que podemos aprender de María es su humildad. Su humildad. Un pilar del carácter cristiano o una virtud, como hablaba el hermano Luis en la enseñanza de la escuela dominical. La humildad es un pilar del carácter cristiano, una virtud. ¿Producto de qué? Precisamente de la obra del Espíritu de Dios en una persona. Y María nos enseña mucho de esa humildad, porque ella está frente a un ángel que le está dando un mensaje de parte de Dios. Y ella entiende de quién viene el mensaje. ¿Y cuál es su respuesta? He aquí a la sierva del Señor. Y la humildad de María es algo que al leer el texto notamos es espontánea. No es una humildad fingida. La humildad de María es espontánea. Es el fruto de ¿qué? De su fe. La humildad de María es el fruto de su fe. Porque ella está delante de Dios, recibiendo la gran bendición de Dios. Y ella como mujer de fe expresa su sumisión, su humildad. Y creo que haríamos bien en aprender algo de eso, porque lamentablemente, muchos creyentes no son un testimonio de humildad. Hay demasiada soberbia, hay demasiada arrogancia en el pueblo cristiano. Hay demasiada ínfula de superioridad. Y se nos olvida eso que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios y da, ¿qué da? Gracia a los humildes. Esta mujer sí que es un ejemplo de lo que es la humildad como carácter cristiano, como expresión, como virtud de la fe. Un gran ejemplo. María testifica que todo lo que ha acontecido para con ella es producto de la gracia de Dios, no de ningún mérito. De allí viene su humildad. Ella entiende que no tiene ningún mérito delante de Dios. ¿Hay algún mérito previo para la elección de Dios, para que Dios obre en una persona? Ninguno. No hay ningún mérito previo en una persona para que Dios se mueva a favor de ella.
El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Es decir, como si no fuera gracia. Pablo está hablando de recibir. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es decir, ¿qué tiene el hombre debajo del cielo que no sea por la gracia de Dios? Nada. No tiene nada. Un ejemplo, cuando fueron y se acercaron a Juan el Bautista, sus discípulos diciéndole, Señor, ese de quien tú diste testimonio, ahora tiene más seguidores y más discípulos que tú. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y Agustín decía en una de sus oraciones, Señor, ¿y quién tiene algo que no sea tuyo? ¿Quién tiene algo en esta tierra que no sea de Dios, que no venga de Dios? Si el salmista dice, suyo es el mundo, la tierra, su plenitud y todo lo que en él hay. Suya es la plata, suyo es el oro. Entonces, ¿quién tiene algo que no sea de Dios? Y en cuanto a la salvación, está entonces de sobra decir que la salvación es solo obra de Dios, que no hay mérito alguno. Y si no hay mérito alguno, en palabras del apóstol Pablo, ¿dónde está entonces la jactancia? ¿Dónde? Él responde, queda excluida. Y María entendía eso muy bien, muy bien. Entendía que Dios es dador, que Él es grande, excelso, exaltado, y que ella es pequeña, al igual que nosotros. Él es el Dios exaltado. Nosotros, sus criaturas. Esa es la condición para mantenerse humilde, esa es la condición ineludible. Un creyente mantiene su humildad. ¿Cómo? Siempre recordando quién es Dios y quién soy yo. ¿Quién eres tú? Dios, como decía A.W. Tozer, Dios no es un mozo de tren de ferrocarril para llevarle a usted sus maletas. No, Él está sentado en su trono, revestido de gloria y majestad. Usted está en la tierra y usted es el siervo. Dios no es siervo de nadie. Y María lo entendía muy bien. Y como le dije, haríamos bien en aprender ciertas virtudes de esta mujer, que son parte del carácter de un creyente. Ella expresa su bajeza. He aquí a la sierva del Señor. ¿Quién soy yo como para que Él haya mirado mi bajeza? Ella tiene absolutamente claro
la pequeñez del hombre frente a la gloriosa grandeza de Dios. Así que no hay humildad fingida en las palabras de María. Es una humildad genuina. Es un fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque ella fue visitada por el Espíritu Santo. Dice, el santo ser que llevaba en su vientre no fue el producto de la relación de María con José. Fue una obra del Espíritu. Y el Espíritu, ese Espíritu que nos anhela celosamente, dice Santiago, y que Dios ha hecho morar en nosotros, no es posible que ese Espíritu no pueda engendrar otra cosa que humildad. El Espíritu de Dios no puede engendrar soberbia, no puede engendrar arrogancia, no es posible. De allí que nos preguntemos entonces por qué hay tanta soberbia en el pueblo de Dios, por qué hay tanta falta de humildad. Es una pregunta que nos deberíamos hacer. Porque el creyente debe ser un testimonio de humildad, no de soberbia. Un creyente que no es humilde no entiende correctamente la relación que tiene frente a Dios, la relación que tiene con Dios. La falta de humildad es el producto de un inadecuado entendimiento de la relación con Dios. Es así de simple, es así de sencillo, hermanos. Así que si hay algo que podemos aprender de este cántico de María en esta primera parte, es que solo en el camino de la humildad se está en la condición de recibir la bendición de Dios. Solo en el camino de la humildad se está en la condición de recibir la bendición de Dios. Santiago lo dijo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Otro segundo aspecto es que quien ha creído en Cristo necesariamente ha de vivir a Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Y cuál fue la característica, una de las características sobresalientes del carácter del Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero parece que esa es la parte más difícil de aprender. La humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que lo aprendemos del carácter de María y lo aprendemos, tenemos una doble enseñanza. El carácter de María y del carácter del Señor. Así que allí tenemos dos cosas para meditar. Así que no hay lugar a que un creyente tenga esa excesiva grandeza y poca humildad. No hay lugar en el carácter del creyente a la excesiva grandeza y a la poca humildad. Eso es inexistente en el carácter cristiano. María además proclama en su himno que Dios es poderoso. Ella engrandece a Dios como Señor, como Salvador. Y dice además
que Él es poderoso. En el versículo 49 dice, porque grandes cosas ha hecho el poderoso y santo es su nombre. ¿Por qué es poderoso? Porque ha hecho. Dios ha hecho grandes cosas. Y este título con el que María exalta a Dios es un título que solo se asigna para Dios y que exalta el infinito poder de Dios. Por eso puede hacer grandes cosas. Cuando dice, Él es poderoso, es porque su poder es infinito y por ello puede hacer grandes cosas. La prueba de ello, ¿cómo inicia el Génesis? En el principio, Dios. Es decir, cuando no había nada y Dios habló, todo vino a la existencia. Dios es tan poderoso que ni siquiera la nada pudo resistir a su poder. Diga usted algo a ver si puede producir algo de la nada. Yo decreto y yo declaro como decía Charles Spurgeon, dice, tus palabras no tienen poder ni para erigir una ratonera. Pero Dios es poderoso, tan poderoso que Él habló y de la nada vino la existencia. El Hijo de Dios es tan poderoso que ni siquiera la muerte pudo desobedecerle. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Lázaro vino fuera. Ese es el inmenso poder de Dios. Sus discípulos se asombraron, los discípulos del Señor se asombraron cuando ellos estaban casi que angustiados porque se estaban ahogando y clamaron y dice, Señor, no te preocupas de que nos estamos ahogando. Y el Señor se levanta y se calla, enmudece. Y vino la calma en medio de la tempestad. ¿Cuál fue la pregunta de sus discípulos? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Ese hombre es Dios, el Dios encarnado en el vientre de María. Ese es Dios, ese es el Dios en el que María está pensando. Ese es el Dios del que María dice, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Ese es el Dios exaltado, el alto, el sublime, el que habita en la eternidad. Además de eso, además de ese profundo reconocimiento de su poder, María añade a su adoración el hecho de que Dios es santo. Santo. Dios no solo es poderoso, sino que es santo. María vincula, esta mujer sí que tenía un profundo conocimiento teológico. María vincula el poder de Dios a la exaltación de su santidad. Mire la vinculación que hace María entre el poder de Dios y la santidad de Dios. Porque Él es santo. Si recordamos la visión del profeta Isaías, donde dice que el profeta tuvo esa visión de la santidad de Dios, donde vio el templo
y vio a uno que estaba sentado en su trono, cuyas vestiduras llenaban el templo. Fue una visión gloriosa de la santidad de Dios. Y ve querubines que cubrían su rostro con un par de alas y proclamaban: Santo, 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 eres tú, oh Señor, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Él es el alto, el sublime de Isaías. Y María considera la grandeza del poder y de la santidad de Dios. Y ese poder y esa santidad de Dios se ven reflejadas en lo que Dios hace para la redención de su pueblo. María considera que todas las obras que Dios ha hecho con su poder y su santidad han sido con el propósito de redimir a su pueblo. Como dice el salmista, Salmo 119, 9, Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo, santo y temible es su nombre. Así que hay un reconocimiento tremendo de la trascendencia de Dios, de la forma en cómo Dios se revela. En este gran himno conocemos eso, la trascendencia de Dios. Este himno da a conocer la trascendencia de Dios, la santidad, el poder de Dios, la dimensión de su gloria. Había visto un himno, solo hay un himno semejante a este, que es el de Ana, en 1 Samuel 2, entre el versículo 1 y el versículo 10. Es un himno casi parecido, donde nos da a conocer la tremenda dimensión de la gloria de Dios. Esto sí que es adoración. María describe, ella comprende que en su poder y santidad Dios está muy por encima de sus criaturas. En palabras del profeta, el pecado ha hecho una separación, dice, entre vosotros, dice, y vuestro Dios. Como decía R.C. Sproul, la santidad de Dios es traumática. La santidad de Dios es traumática porque pone de presente la gran imperfección, la perfección de Dios y la imperfección del hombre. Pero debe llevar a la necesidad de redención. No basta con mostrar que Dios es absolutamente santo, separado de todo pecado, y dejarlo allí porque quedaríamos desesperanzados. Porque entonces nunca se cerraría la brecha que hay, la separación que hay entre Dios y el hombre. Pero Dios utiliza su poder y pensando en su santidad, y por eso hace que su Hijo se encarne por medio de esta mujer, para que con su sacrificio, su santidad pueda ser vindicada en el hombre, y el hombre pueda acercarse confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Otro motivo que tiene María para adorar y exaltar a Dios es su misericordia. Es decir, ese amor que Dios extiende
hacia sus criaturas. Dios es misericordioso porque siempre, siempre, siempre ama. Dios siempre ama, pese a la indignidad. Pues si no amara pese a ella, pues no habría gracia. No habría gracia. Así que la misericordia es ese amor de Dios en extensión, es esa fuerza que detiene a Dios, que detiene su mano de visitarnos solo con juicio, porque es lo que merece el hombre. Es lo que merece el hombre. La Escritura dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué la humanidad entonces sigue respirando? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Cuando Jerusalén fue destruida en tiempos del profeta Jeremías, el libro de las lamentaciones, usted encuentra al profeta Jeremías lamentándose, llorando por la destrucción de Jerusalén, llorando por el cautiverio de su pueblo. Y el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, pero ¿qué haces llorando si el pueblo está vivo a pesar de su pecado? ¿Qué haces llorando? Yo destruí Jerusalén y el templo, pero el pueblo está vivo, pese a su pecado. Esa es la misericordia de Dios. Y es motivo de alabanza, de adoración. Por eso también adoramos a Dios por su misericordia. Sí, Él es poderoso, es santo. Y es un Dios magníficamente misericordioso. Y digno de ser alabado por ello. Por algo dice en una parte que las misericordias del Señor jamás terminan. Que nunca han fallado sus bondades y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 3, versículo 22 y 23. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. Ese es Dios. Ese es el Dios exaltado. Dios en su misericordia comprende nuestra miseria. ¿Qué es la misericordia? Algunos la definen como la acción de pasar la miseria de otro por el corazón y actuar en consecuencia. Y Dios sí que tuvo misericordia de nosotros al ver nuestra miseria, nuestra indignidad, y actuar en consecuencia con su carácter, no con el nuestro. Dios actúa en consecuencia con su carácter. En su carácter Él es misericordioso. Y no nos muestra lo que merecíamos, juicio e ira. No, Él muestra su gran bondad. Él se compadece de la bancarrota espiritual en la que nos encontrábamos. Y a eso añade la manifestación de su maravillosa gracia en la ejecución de su obra salvadora por medio del Hijo de Dios encarnado a través de María.
Esa es la gran misericordia de Dios. Ese es el carácter de Dios. María da a entender que la gracia de Dios se orienta hacia aquellos que no la merecen. Porque si la mereciéramos la gracia, como en palabras del apóstol Pablo, no sería gracia. Esta mujer comprendía que la gracia de Dios se orienta hacia aquellos que no la merecen, hacia aquellos que no merecen ser amados, hacia aquellos que no son dignos y que son irremisiblemente condenados, a menos de que la gracia de Dios intervenga y Él nos salve de la culpa y del pecado. Eso es lo que está de presente en el cántico, en el himno, en la adoración de María. Mientras exista un pecador en el mundo, que no va a dejar de existir, téngalo por seguro. Porque cada criatura que nace en este mundo nace manchado y contaminado por el pecado. Así que mientras exista el pecado en el mundo, la misericordia de Dios se mantiene. Él mantiene y manifiesta su misericordia. Y está claro en las palabras del profeta Jeremías, del profeta Ezequiel, cuando dice, yo quiero la muerte del impío, yo quiero la muerte del que muere, no quiero yo que él se vuelva de su mal camino y se arrepienta. Eso es misericordia. Eso sí que es abundante gracia para pecadores miserables e indignos. La misericordia de Dios, sin la misericordia de Dios no habría ni la más mínima, ni la más remota posibilidad de salvación para el hombre. Escuche lo que dijo, lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Pablo deja claro, no hay ni la más mínima posibilidad de salvación sin la misericordia de Dios. Si Dios no actúa en misericordia para con nosotros, para con esta humanidad, no hay ni la más mínima ni la más remota posibilidad. El hombre solamente quedaría expuesto a la ira y al justo juicio de Dios. Sin la misericordia de Dios, sin la gracia de Dios, solo hay juicio, solo hay condenación. No hay nada más para el hombre. Así que demos gracias a Dios y exaltemos a Dios porque Él es un Dios misericordioso, porque se complace, porque se deleita en ser misericordiosos para con criaturas que no lo merecen. En la tercera parte de este gran himno de María, encontramos que ella exalta a Dios por una profunda declaración en cambios sociales o en los poderes de este mundo.
Cuando ella dice, ha hecho proezas con su brazo y ha esparcido a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Ella continúa considerando la potencia del brazo de Dios desplegado contra los malvados. La primera oración dice que Él es hacedor de proezas. Claro que es hacedor de proezas, es poderoso para hacerlo. El término que se utiliza allí, término griego en esta ocasión, denota ¿qué cosa? Denota poder, vigor, fuerza, robustez, superioridad. Es una fuerza superior a cualquier otra. Una fuerza, una superioridad en poder que Faraón tuvo la oportunidad de degustar. Cuando Faraón dio a entender su soberbia, el Señor le dio a conocer su poder. Por ello el salmista dice, tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muerte, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Así que Dios manifiesta grandemente, en gran dimensión, su poder. Y el creyente puede confiar en que este mundo malo en el que vivimos, en el que el poder de las tinieblas no es superior al poder de Dios. No es su poder al poder de Dios. Aquí se refleja de que no hay tal cosa como una lucha entre iguales. No hay una lucha entre iguales. La dimensión del poder de Dios es superior a la maldad que puedan desplegar los poderes de este mundo. No importa qué ocurra, no importa qué esté ocurriendo en el mundo, Dios es poderoso, Dios está en control. Dios gobierna, es el cielo quien gobierna. Y haríamos bien en comprender, en descansar en el glorioso poder de Dios. Un par de cosas que debemos considerar como aplicación. Y es que con este cántico comprendemos, o deberíamos comprender, que la adoración no es un mero acto formal. No es una mera expresión litúrgica. Es fruto, la adoración es el fruto de labios de un corazón nuevo, de un corazón regenerado. No se exalta a Dios de la manera en como lo hace María, donde no hay un nuevo corazón, donde no hay una nueva vida, donde el Espíritu de Dios no ha transformado un corazón. Este tipo de adoración solo viene de un corazón nuevo. Un corazón corrupto no tiene el poder de ver a Dios como lo ve, como se ve en este himno. Así que creo que nos dice mucho acerca de cómo es que el hombre debe acercarse a Dios en oración, en adoración. Esta adoración es adoración en espíritu y en verdad. No es solamente el fruto de labios. Es el fruto de labios que confiesan la grandeza de Dios. Pero de lo que hay en el corazón es de lo que habla la boca. Así que se conoce a un hombre y a una iglesia por lo que canta y por cómo adora. Así que, hermanos, creo que María nos enseña que dejemos de mirarnos tanto a nosotros mismos y empecemos a dirigir la mirada hacia arriba, hacia ese Dios excelso, hacia ese extraordinario y maravilloso Dios.
que su adoración sea tu prioridad, que su exaltación sea tu prioridad, que Él sea como como en la alabanza, como en el himno de María, que Él sea la alegría y el gozo de tu corazón.